Hace 6 años conocí a Camila, en ese momento estudiante de la universidad, y empezamos a trabajar juntos en metodologías para que las empresas ejecuten mejor, operen mejor, estén más alineadas. Después ella se recibió, se fue a Francia a hacer una maestría en emprendimiento e innovación. Cuando volvió no quiso volver a trabajar conmigo, se fue a Endeavor, Colombia, pero hace un par de años ya la rescatamos, no como colaboradora, sino como socia, en esto que nos apasiona tanto, que es ayudar a que las empresas crezcan de una manera mucho más robusta. Todos quieren crecer, Valentina acaba de hablar un rato largo de eso, cómo podemos ser visibles, competitivos, estar presente cuando alguien busca, alguien demanda un producto o un servicio. Pero ¿qué pasa cuando vendemos y no tenemos el equipo que tenga la suficiente aire, oxígeno, procesos aceitados, responsabilidades claras como para tomarlo? Así que Camila va a hablar de eso y sobre todo ahora cómo se apalanca todo esto con la inteligencia artificial. Así que bienvenida Camila de nuevo. Adelante y suerte. Gracias, Diego. No les quería decir cuántos años tenía, pero ya les diste muchas pistas. Ya eras mayor. Más grande de lo que creen. Efectivamente, llevamos 6 años trabajando con Diego en lo que les vamos a compartir hoy. Primero aprendiendo mucho de Diego, pero después trabajando directamente con las empresas, implementando estos sistemas que tienen todo que ver con la inteligencia artificial. Porque, por eso la charla se llama ¿Por qué la inteligencia artificial no va a arreglar tu operación? Porque comenzamos a hablar mucho de que vamos a pagar licencias de inteligencia artificial, vamos a adquirir nuevo software, porque con esto la operación se va a volver súper eficiente, y luego resulta que no. Entonces lo que queremos mostrarles es lo que realmente hay que hacer antes de llegar a inteligencia artificial, porque no es que no la vayamos a usar, es cómo aprendemos a usarla y a que todo nuestro equipo lo use de la mejor manera. A ver esto. Bien. Ya no tengo mucho más que contarles de mí, Diego me presentó, pero cuando me fui a Endeavor y no quise volver con él, que fue la parte en la que no profundizó mucho, aprendí mucho de empresas en crecimiento, diagnostiqué más de 300 empresas, trabajé directamente con más de 50 de diferentes industrias, con mentores de todas las áreas, y logré realmente entender qué era lo que estaba pasando dentro de las compañías. Y estaba este dolor latente de cómo hacemos para que el equipo sea el correcto, para que realmente podamos crecer y escalar. Entonces, hoy les quiero contar una historia de la vida real. Les quiero contar la historia de Andrés, que es uno de nuestros clientes en Delta. Le cambié el nombre para que no se enteraran cuál eres, pero Andrés dirige una empresa de 45 personas. Andrés sabe todo lo que hay que hacer. Él entiende a la perfección cuáles son los procesos de su empresa, cómo llegar a los objetivos, y Andrés contrató a las personas correctas, según sus criterios, para lograr esos objetivos. Pero pasa que después de meses e incluso algunas veces años de estar trabajando bajo estas dos premisas, no ve los resultados que quiere. Y lo que está pasando es que lastimosamente dentro del equipo de Andrés, cada persona está jalando para su lado. El de ventas necesita cerrar más, el de operación necesita no romperse, el de finanzas necesita gastar menos, el de producto necesita mejorar todo el tiempo. Y cada uno de estos equipos tiene unos patrones de funcionamiento de equipo que funcionan totalmente distintos. Y lo más problemático es que no están caminando hacia el mismo objetivo. Cada uno tiene un objetivo distinto y por eso la empresa Andrés tocó un techo. Nosotros hemos descubierto que las empresas, normalmente, hay excepciones, tocan 2 tipos de techos. El primero es el techo en ventas que ven aquí, y es que trimestre tras trimestre o año tras año vendemos lo mismo. Ya sea porque no logramos agregar nuevos clientes o porque así como agregamos nuevos, se van los otros. Y el otro techo es en operaciones.
vendemos y la operación no es capaz de soportar esas ventas que estamos haciendo. Entonces, eventualmente tenemos que dejar de vender porque definitivamente no podemos hacer nada más. ¿Qué pasa? En operaciones, por ejemplo, normalmente Andrés es el único que puede tomar decisiones, los procesos no están bien definidos y todo se reporta directamente a Andrés. Y los demás están ahí esperando a ver que Andrés qué les diga qué hacer. No toman decisiones dentro de las compañías. Hay una razón detrás de esto, pero también hay una manera de mejorarlo. Ahora, al comienzo Andrés creyó que para mejorar esto tenía que comprar un par de licencias de inteligencia artificial. Entonces compró licencias de cloud o compró licencias de ChatGPT y le dio una a cada área y le dijo, bueno, usa eso para mejorar lo que estás haciendo. Y lo que encontró McKinsey fue que hoy el 88% usa IA en al menos un área, pero de ese 88% solo el 39% está viendo el impacto real en el negocio. Y además, solo el 21% rediseñó su forma de trabajar. Eso significa que seguimos trabajando de la manera de antes, pero ahora con una licencia de cloud que solo me está agregando un costo adicional a lo que ya le pago a cada uno de mis empleados. La mayoría de las empresas siguen sin escalar la inteligencia artificial más allá de pilotos aislados que intentaron hacer para mejorar lo que no funcionaba. Pero lo que sí cambia las empresas y lo que hace que después cuando implementemos inteligencia artificial haya un impacto es la claridad y tener compromiso, ¿sí? Las personas que tienen claridad en su rol son un 25% más productivas. A ver si ustedes tienen en la cabeza cuánto se pagan a ustedes mismos o cuánto le pagan a sus colaboradores. Se darán cuenta de que 25% no es un dato menor. Y solo el 21% de los empleados se siente realmente comprometido con su trabajo. Hay otro dato que dice que en una empresa de unas 100 personas, 15 personas son empleados fantasmas. O sea que están ahí calentando el puesto. Pero no nos damos cuenta de eso porque no medimos las cosas correctas. Ahora, les voy a contar cómo hacemos que las empresas realmente estén listas para implementar inteligencia artificial. Me gusta dividirlo en 3 cosas, ¿sí? Además, no sé si saben, pero nuestra mente solo puede guardar 3 cosas a la vez. Primero, necesitamos a las personas en el lugar correcto. Segundo, necesitamos que las personas rindan cuentas de verdad. O, si me permiten enseñarles una palabra, en caso tal de que no la conozcan, en inglés esto se dice accountability. ¿Cómo hacemos que la gente realmente se haga cargo y rinda cuentas y responda por lo que le toca? Y en tercer lugar, necesitamos una cultura que sostenga todo eso. La cultura no es menor, no es aislada, tiene todo que ver con esto y les voy a mostrar qué significa sobre todo para nosotros. Entonces, primero, personas en el lugar correcto. Hoy quiero dejarles algo que pueden usar en cualquier momento con cualquiera de sus empleados. Esto es una matriz que evalúa 2 variables para saber si tengo las personas correctas en los lugares correctos. La persona correcta es que sabe hacer bien su trabajo. Tiene toda la capacidad para cumplir con los resultados que ustedes necesitan. Pero eso no es suficiente. Yo puedo contratar una persona que es muy capaz y aún así esa persona podría ser mala para mi organización. Por eso, la segunda variable, que es la que está acá, tiene muchos nombres, muchas personas la han llamado de diferentes formas, pero yo les traje 2, y es que esta variable es la actitud o la cultura. La cultura siendo cómo yo quiero que se trabaje en mi empresa. ¿Cuál es la manera en la que yo quiero que se tomen decisiones? ¿Cómo me aseguro de que las personas que trabajan conmigo encajan con mi manera de trabajar? ¿Qué puede pasar? Aquí aprovechando que tenemos un público argentino, me gusta dar un ejemplo y es, muchas empresas definen que quieren trabajar con personas empáticas. Pero resulta que para mí, que soy colombiana, la empatía significa una cosa y para los argentinos significa otra. Ambas cosas buenas, pero tenemos definiciones distintas. Entonces, de pronto, si mi valor es ese, quizás yo no debería trabajar con franceses. Viví en Francia, así que sé que su empatía es todo lo opuesto a la nuestra. Muchas veces no tomamos esto en cuenta y tenemos personas que son muy buenas haciendo su trabajo y no hacen match con nuestra cultura.
Les voy a dar un ejemplo de esas personas. Esas personas son las que generan un ambiente tóxico en la empresa, que de pronto traen chisme, que no conectan con lo que los demás están diciendo, que de pronto todo el tiempo son negativas, que están en el equipo de Customer Success y no logran conectar con el cliente, por más de que le enseñemos cómo lo hace, pero es muy bueno. Y entonces a veces pasa mucho con los comerciales que están acá y es como, uff, no sé si lo quiero sacar porque está vendiendo un montón. Pero piensen qué está haciendo que el equipo no avance, solo él. Esa es la decisión más difícil a tomar. Dependiendo de dónde esté su equipo, ustedes pueden avanzar. Esto es una gráfica de uno de los equipos dentro de Squads. Ven que la mayoría está en verde y amarillo, gracias a Dios, nadie en rojo, pero con cada quien hay un plan de acción y una manera en la que queremos trabajar. Una empresa que no entiende esto, normalmente empieza aquí. Personas que no son buenas en su trabajo o que no hacen match con mi cultura. Pero lo más grave es que los dueños no saben eso, porque nunca se han hecho las preguntas correctas. Les voy a dejar 3 preguntas que se pueden hacer para determinar la gráfica anterior. ¿Okay? Mi recomendación es que para que lleguen a una conclusión buena, califiquen cada pregunta de 1 a 10. La primera, ¿qué tanto esa persona entiende su rol? Entonces, es una persona que sabe lo que tiene que hacer, que no está preguntando todo el tiempo, que sabe cómo responder ante las adversidades, que sabe exactamente cuál es la expectativa que ustedes tienen del resultado que tiene que traer. La segunda es si esa persona quiere su rol. Por muchas razones la gente no quiere su rol, porque quiere una promoción y ustedes no tienen para dársela, porque tuvo que llenar un cargo que se desocupó y no había nadie más que lo tomara. Igual, de 1 a 10. Y la tercera pregunta es si esa persona tiene la capacidad de hacer su rol. ¿Sí? Entonces, entiendo, quiero hacerlo y puedo hacerlo. Soy muy bueno haciendo lo que necesito hacer y traigo los resultados. ¿Bien? Si ustedes tienen personas que son muy buenas haciendo su rol, pero no quieren hacerlo o no hacen match con su cultura, es una de las cosas más difíciles de hacer que cambie. Porque piense que prácticamente tienen que cambiar la manera de ser de la persona, ¿sí? Su cultura, sus creencias. ¿Se puede cambiar y quisieran hacerlo? Lo pueden hacer, toma más tiempo, tienen que dedicarle más esfuerzo. Una persona que de pronto no es tan buena en su rol, hace un buen match con la empresa, no es que sea malísima, porque tampoco tenemos recursos para desperdiciar, pero tiene potencial, decimos, ¿no? Formar una habilidad técnica es más fácil y toma menos tiempo que hacer cambiar a la persona en su forma de ser. ¿Ok? Entonces, esas 3 preguntas los tienen que ustedes ayudar a pensar, ¿dónde está mi equipo hoy? Hágansela para ustedes mismos. ¿Dónde estoy yo hoy? Si tienen problemas quizás con sus socios, no sé. ¿Dónde estamos hoy con mis socios? ¿Estamos parados en la misma brecha? Lo que comenzamos a ver después de la primera medición es que tomamos decisiones radicales. ¿Nos quedamos con este equipo, desarrollamos a este equipo o no? Y muchas veces hay gente del equipo, como esa X que ven ahí, que se tiene que ir. Y luego nos quedamos con el equipo correcto. Ahora, ese es el primer paso, no es el único. Vamos con el siguiente. El siguiente les dije que era el rendir cuentas. Entonces, la escalera del rendir cuentas o la escalera de la accountability, como les dije antes. Yo me encuentro mucho con... Lo primero que me dicen mis clientes es que la gente aquí solo tiene excusas. La gente aquí algo no sale y lo primero que sale es que no es mi culpa. Ah, no, es que yo hice mi parte, pero se lo entregué al equipo y pues ya no puedo hacer más nada. Lo tiene que hacer el resto del equipo o lo tiene que hacer el otro área. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? La mayoría de los equipos están aquí. Negación y excusas. Cuando comenzamos a trabajar, a decirles, no, espérate, tú tienes una responsabilidad. Hay algo que te corresponde solo a ti. ¿Cómo respondes tú a eso? Pasamos a un siguiente paso. Esperar y ver. Bueno, sí, me tocaba a mí, pero yo creo que si dejo pasar el tiempo, de pronto el otro equipo se va a dar cuenta que falló y lo va a mejorar. Trabajamos, por ejemplo, con una empresa de alimentos y pasa mucho que el área de producción comete un par de errores, por no decir muchos, y de repente
¿quién tiene que solucionarlos? Lo de logística. Pero como logística tiene que salir a entregar enseguida, entonces producción parece que esperar y ver. Seguro que logística lo soluciona. Cuando seguimos subiendo, ya no solo es alguien más lo va a resolver, sino todos trabajamos por un objetivo en conjunto, reconocemos y pedimos ayuda. Entonces ya tenemos un equipo que rinde mejores cuentas, que levanta la mano, pero esto no pasa solo. Tienen que darle las herramientas al equipo y ya les voy a decir cuáles son. Y eventualmente llegamos a personas que son dueñas del resultado. Esto es mío y así lo voy a resolver. Ahora, ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿eso pasará con un equipo senior? No, hoy lo estamos haciendo hasta con los equipos juniors. Ellos tienen una capacidad de tomar decisiones en su rol y tenemos que dar las herramientas para que lo hagan. ¿Cómo lo hacemos? Primero, muchos conocerán o habrán hecho un organigrama para sus empresas, pero esos organigramas viven en un documento que conocen ustedes y la de recursos humanos, y no conoce más nadie. Hay unas descripciones de rol que conoció la persona cuando la contrataron y luego entró a la empresa y no se ejecutó eso nunca más. Entonces, lo que nosotros proponemos para que esto funcione mejor es que necesitan un organigrama que sea vivo, en el que la gente pueda ver todo el tiempo sus responsabilidades, en el que yo pueda saber cuál es la responsabilidad del otro, en el que podamos ver en tiempo real cómo se están cumpliendo los indicadores. La segunda cosa que es muy importante es que tiene que haber un responsable único. Para armar esto, nosotros en realidad lo llamamos accountability chart y no organigrama. Y cuando estamos hablando de esto, los dueños de empresa me dicen, no, eso es responsabilidad de arquitectura y eso es responsabilidad de soporte. Y bueno, tiene que ser responsabilidad de uno solo. No, no, no. Es responsabilidad de ambos. Yo le digo, esa responsabilidad no se va a cumplir. Arquitectura le va a echar a soporte, soporte le va a echar a arquitectura y ninguno de los dos va a hacer nada. O quién es el encargado de hacer los upsells del cliente, el comercial o el de customer success. Ambos. No lo va a hacer ninguno. El de comercial va a decir que el de servicio al cliente tiene que darle la señal y el de servicio al cliente le va a decir al comercial que él es el que tiene que vender. Una sola persona por responsabilidad es lo más importante. Que después hay un equipo que apoye, seguro. Pero tiene que haber un responsable único o si no, olvídense de que la gente va a rendir cuentas. Siempre le van a echar la pelota a alguien más. Tiene que haber un indicador medible que está relacionado con esa responsabilidad. ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan de esa persona? ¿Cierto? Y tiene que ser algo muy claro, unas expectativas en las que estén de acuerdo. Y tiene que haber un hábito semanal en donde, o semanal, pero sin duda un hábito en el que todo el tiempo esa persona me está rindiendo cuentas de lo que está pasando. ¿Por qué eso es importante? Porque la mayoría de las empresas miden indicadores para revisar el pasado. Y necesitamos medir indicadores que nos permitan predecir el futuro. De vamos mal, ¿qué vamos a hacer? O vamos muy bien, ¿qué hacemos para aprovechar esa oportunidad? No, cerramos el trimestre, fue el mejor trimestre de la vida. Tanto que pudimos haber hecho si nos hubiéramos dado cuenta antes. O el contrario, cerramos el trimestre, nos fue súper mal, ojalá me hubiera dado cuenta hace 2 meses porque quizás hubiera cambiado la estrategia, me hubiera otro mercado, hubiera hecho una innovación en el producto, pero tenemos indicadores que no nos muestran eso. Entonces el check-in semanal con indicadores que nos ayuden a predecir el futuro. Muchos me dijeron cuando empezamos a hacer esto que las empresas y a la gente le era muy difícil implementar indicadores y que eso iba a ser imposible de hacer. Bueno, hoy en menos de 1 o 2 meses pasamos de implementar un solo indicador por persona con una medición de casi diaria, porque tienen touch points diarios, a estar midiendo 7 indicadores con una adopción casi del 75% de las personas haciéndolo. Tengo un par de detractores, no me parece raro, pero hoy sabemos cuál es la realidad de la compañía y podemos predecir qué va a pasar en el futuro con los indicadores que estamos midiendo. Ahora, voy a tratar de ponerles un ejemplo muy rápido de esto cómo se ve en la vida real. Se los traje con un equipo comercial porque es el más fácil de ver y normalmente en el que más problemas tenemos. Responsabilidades claras del equipo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a mencionar las 2 primeras. Tiene que gestionar el pipeline de oportunidades y tiene que cumplir la cuota de ventas asignadas de cada mes. Estas responsabilidades, primero, tienen que estar escritas, no sobreentendidas. Usted tiene que vender. No, exactamente usted qué espera de esa persona, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de profundidad al que quiere que esa persona llegue?
Tiene que haber una sola fuente de verdad, o sea, no puede ser que, no, el equipo comercial lo tiene en el Excel que está por allá y nosotros lo hicimos en un Word que está aquí y el equipo de soporte lo hizo en Notion. No, una sola fuente de verdad para que no haya ninguna discusión de que esa responsabilidad le pertenecía a esa persona. Bien. Luego, por supuesto, no nos podemos quedar ahí, sino que pasamos a indicadores y esos indicadores tienen que estar relacionados con esas responsabilidades. Por ejemplo, tenía la responsabilidad de conseguir pipeline. Entonces, un indicador es conseguir 20 llamadas mensuales, vamos a decir, ¿sí? Tiene un lugar donde lo mide, se reporta de manera semanal. No puede ser que como es hasta final de mes, a final de mes, el 29, le digo a mi jefe, no, solo hice 3 de las 20. No, semanal. ¿Cuántas hizo esta semana? No, ninguna. Bueno, ¿qué va a hacer la próxima para tenerlas? Y, por supuesto, estos dos de acá abajo, ese en particular a mí me gusta llamarlo indicadores de actividad, pero también necesitamos indicadores de resultado, como por ejemplo el de arriba, metas de ventas, que está relacionado con su responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia muy rápida entre actividad y resultado? Actividad es justamente lo que me permite predecir el futuro, ¿sí? Si yo no estoy teniendo llamadas, cuenta con que no voy a vender, ¿sí? O si no estoy haciendo el proceso de ventas que la empresa estipuló que funciona, pues no voy a llegar a la meta. Entonces, por eso necesitamos dos tipos de indicadores. Y tiene que haber un check-in semanal. Estar reportando que estoy subiendo cada semana. Incluso yo lo que le pido a los equipos con los que trabajo es que reporten el indicador incluso cuando no se mueve, para que quede el check-in, ¿sí? Entonces, digamos que de aquí a esta semana no se va a mover nada, yo igual le diría, bueno, pon el mismo número, pero yo quiero ver que ese día entraste y reportaste el número. Y luego lo complementamos con una metodología que a mí me encanta, que se llama OKRs. Esto viene después, cuando ya sean muy buenos implementando indicadores. Los indicadores nos permiten llevar ritmo y saber los resultados, pero los OKRs nos hacen movernos, nos hacen mejorar procesos, nos hacen que la empresa crezca. Entonces, una empresa que quiere crecer, esto es una gran metodología para implementar. Es una metodología de medición, pero es una metodología que me lleva a repensar lo que estoy haciendo, a hacerlo distinto, a definir mis prioridades de la semana, pensando en cómo hago que este número se mueva. Entonces, por ejemplo, aquí ya no es tener X número de llamadas, sino mejorar la tasa de propuestas, ¿sí? De pronto nosotros vendemos a una tasa de propuestas ganadas del 10%, pero de pronto yo, como líder de esta empresa, les digo al equipo, mira, 10% como que no es suficiente. ¿Qué hacemos para que la tasa sea el 25%? Entonces comenzamos a pensar cómo mejoramos la propuesta, qué le está faltando al cliente, está muy larga, y medimos el impacto, ¿no? Porque algunos ponen aquí en resultado clave, OKR, objetivos y resultado clave, se me olvidó decirlo, pero ponen aquí en resultado clave, mejorar la propuesta comercial. No, esa es la actividad. Aquí yo quiero saber para qué quieres mejorar la propuesta comercial. Ah, bueno, porque quiero mejorar la tasa de propuestas. Me va a tocar pasar rápido porque se me acaba el tiempo. Terminamos cuando ya tenemos indicadores, responsabilidades con la cultura que sostiene, ¿sí? Para mí la cultura son dos cosas. La manera en la que se trabaja en la empresa y cómo la gente toma decisiones cuando ustedes no están en la sala. Muy importante eso, porque la gente a veces toma decisiones con ustedes ahí y ustedes, sí, sí, súper. Y cuando ustedes se van, ¿qué era lo que había que hacer? De pronto ni toman decisiones. Entonces, eso es la cultura. Pero ¿qué hacemos para sostenerla? ¿Qué hacemos para darle a la gente las herramientas que necesita? Nosotros nos agarramos mucho a las reuniones. Tenemos varios tipos de reuniones, pero hoy les quiero hablar de la reunión semanal, porque es el espacio donde nos alineamos con el equipo, pero lo que hemos hecho también es que hemos creado el hábito de llegar a la reunión semanal con los indicadores completos. Es una reunión donde se comparte pantalla, estemos presencial o estemos virtual. Y el que no lo llenó pasa vergüenza. Entonces, díganme si no van a llenar su indicador. Al comienzo, ya después la gente entiende para qué le sirve esto. Dice, ah, ya entiendo hacia dónde voy, ya entiendo el valor que le estoy aportando a la organización. Pequeño paréntesis aquí, hablamos mucho de la generación Z y ya no está soportando el trabajo que hacemos. Tengo una empresa que solo contrata gente mayor de 35 años. Y es porque ellos quieren saber el valor que le están aportando a la organización. Y esta es la mejor forma. Estoy haciendo que la organización crezca en un objetivo común. Entonces, ¿qué hacemos en la reunión semanal para que sea eficiente? Primero, nosotros grabamos todas las reuniones.
Tenemos a Emilia, que de hecho se me olvidó ponerla aquí, pero Emilia es nuestro bot que se conecta a todo, también graba reuniones presenciales y nos ayuda a saber qué hicimos bien y qué hicimos mal después y a bajar toda la información. Pero ¿qué tiene que suceder? Primero, hablamos de nuestros objetivos de esta semana. ¿Qué vamos a hacer esta semana para mover nuestros números? Segundo, tenemos una discusión sobre qué cosas nos están deteniendo. Este es el espacio para hablar por qué los números no están llegando o qué podemos hacer para crecer incluso aún más. A veces vamos así como en puntitas con los temas más duros, nunca los hablamos, no tenemos un espacio para hablarlos, la gente no los trae y nos enteramos tarde. Cuando creamos una cultura en donde la gente tiene el espacio para decir esto no está funcionando, sé, en esta semana en una weekly fue como, nos enteramos el viernes que la cartera era 4 veces de lo que creíamos. Y el CEO, ¿qué? No, hablemos de esto, porque está 4 veces, ¿qué pasó? Etcétera. Entonces, tienes un espacio para seguir construyendo. ¿Qué pasa cuando tenemos reuniones? Quedamos al aire. Sí, bueno, lo vemos. Mañana hablamos. Dale, hagamos eso. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Para qué fecha? No tomamos decisiones. En un análisis que hicimos de un cliente a comienzo de año, me acuerdo que no me acuerdo cuánto número de reuniones, pero solo en el 15% de las reuniones se tomaban decisiones. Entonces iban a la reunión a darse un reporte en donde no se resolvía nada y todo el mundo quedaba igual y la empresa no crecía. Entonces hay que tomar decisiones. Y muy importante, hay que puntear la reunión, ¿sí? Para saber si la estamos haciendo bien o no, para saber si todos tuvimos la misma sensación. He tenido reuniones en las que, no sé, una vez me calificaron la reunión con -0. Entonces, y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué -0? No, por esto, esto, esto. Ah, ¿qué hicimos a la siguiente reunión? Todos esos puntos que él mencionó se mejoraron. Creo que 2 o 3 semanas después, la calificación fue 8. Entonces, por dentro todos, excelente. Pero tenemos que saber porque la reunión se tiene que volver ese espacio donde traemos los temas realmente importantes a discutir. Para terminar, les quiero mostrar los resultados de una empresa que ya hizo todo esto y es una empresa que no tiene un techo, no está en un techo de ventas, pero sí en un techo de operaciones. Es una empresa que las ventas, o sea, el sueño de todo emprendedor, se le dan, no hacen nada y venden. Pero no, la operación no lo soporta o no lo soportaba. Entonces comenzamos a implementar esto, a bajar procesos, a que la gente entendiera qué tenía que hacer y pasamos con el mismo equipo de poder entregar 100 pedidos por día a 170 pedidos por día. De tener una rotación de personal del 50 al 20%. De crecer en ventas. Antes podían crecer, no hicimos nada en este caso en lo comercial, pero la operación no lo soportaba. Entonces era imposible hacerle el catch up a los clientes. Ahora, todos los meses, si llegan más pedidos, le damos. ¿Hay caos? Sí, todavía. Estamos todavía en el proceso de que ese hábito se instaure de la mejor manera. Pero hoy ya los números nos están mostrando que esto sí funciona. Entonces tenemos que seguir caminando hacia ese proceso. ¿Sí? Que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo responda y tome las decisiones correctas. Y recién ahí, los invito, por supuesto, a que compren sus licencias de cloud, porque ya el equipo va a saber qué tiene que hacer con ellas. Va a saber cuáles son los resultados que ustedes están esperando. Y no les va a pasar como los datos que mostró Valen, que la gente lo usa apenas tocándole la superficie a todo lo que pueda hacer la inteligencia artificial. Gracias. Qué buena que es, ¿no? Qué fácil que es explicarlo. Qué difícil que es de hacerlo y de implementarlo. Bueno, yo me iba a hacer un discurso, pero en realidad vamos a escuchar las preguntas de ustedes. Así me gusta que levanten la mano. Ah, buenísimo. Comenzamos bien, comenzamos bien. Primero que todo, sí, felicitaciones. Qué buena charla, qué buena explicación, qué buen flujo. Llevo ya más de 14 años en ventas y creo que la transformación de la venta está llevando hacia esto. Y en serio, felicitaciones, cómo lo has redactado. Uno de los retos que tenemos, por ejemplo, nosotros en la organización, es que tenemos
nosotros llevamos un tema que se llama el L10. Sí, seguramente lo has escuchado. Está muy alineado hacia esta línea, redundantemente. Y tenemos el reto es que hay una parte en la cual, pues bueno, escuchar a todos, que el proceso, que los issues, ¿cierto? Como que todo esto. Pero el equipo ya es grande y una sesión de 1 hora pues, no permite poder tener conversaciones de valor y se vuelve netamente un ejercicio de ver resultados a la semana y ya. O sea, ahorita hemos hecho en el cual nos estamos dividiendo como en 2 células, digámoslo así, de equipo de ventas, pero, pero ¿cómo puedes fomentar este tipo de prácticas en equipos de ventas que son grandes, que de alguna manera son planos, porque pues no es jerarquía, 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 y que se vuelvan conversaciones realmente de valor constructiva donde los indicadores sean en pro, lo que tú decías, no ver lo que pasó, sino ver en pro de tomar acciones en el futuro? ¿Qué recomendación me podrías dar para poder tener mejores prácticas? Pues mira, yo no quería decir usa Delta Teams, pero me va a tocar. Esto que tú hablas pasa, de hecho, con equipos grandes y pequeños, ¿sí? En equipos pequeños también pasa que no tenemos las conversaciones correctas, no todo el mundo, o nos duramos 1 hora, 3 personas o 4 personas haciendo reporte, ¿sí? La reunión, pues, si ya usas L10, estamos basados en eso justamente, no es para eso. Pero ¿qué hicimos para que eso mejorara? Usamos en primera instancia las transcripciones de las reuniones para entender cuál era el valor que cada persona, o sea, de manera individual, estaba aportando a la reunión. Y con base en ese resultado tomamos decisiones de quién sí y quién no debería estar en la reunión, ¿sí? Porque estas reuniones no son para reportar. O sea, el reporte tiene que estar claro en un lugar. La reunión es para resolver qué cosas de eso que medimos no están funcionando, ¿sí? Entonces, tienen que haber unos responsables. Entiendo lo que tienes una organización quizás un poco más horizontal, pero tiene que haber unos responsables principales del resultado. Y quizás esas personas son las adecuadas para resolver los temas que hoy están bloqueando, ¿sí? Y luego tienes otras estrategias para ponerte al día con el resto del equipo, ¿sí? Puedes tener dailies que no sean solo sincrónicos, sino asincrónicos, donde tengas la información. Puedes tener espacios de one-on-ones con las personas que están más rezagadas y que ahí te den como, digamos que un reporte más preciso, pero igual espacios para resolver qué no los está dejando avanzar. Pero lo que normalmente pasa en equipos grandes es que tenemos un montón de gente que está como fantasmas en la reunión. Da su reporte y no aporta más nada. Cuando tú identificas eso, va a ser muy fácil tomar la decisión de estas personas no deberían de estar aquí, porque quizás yo su reporte ya lo estoy viendo acá. Y si no lo estás viendo, lo que te invito es tener un espacio donde ver su reporte, poder identificar muy rápido y muy fácilmente quiénes están por detrás y tener las conversaciones específicas con ellos. Y tener quizás unos, si no quieres que sean jefes, digamos que unos líderes de células o unos responsables máximos del resultado, que son con los que resuelven las cosas específicas que de pronto no están funcionando o que necesitan que funcionen mejor. Bueno, de antemano felicitaciones, Gracias. muy tesa. Te pregunto, todos acá conocemos pues que en Excel es donde tradicionalmente se hacían pues como los indicadores y todo el tema, pero como tú decías, en un equipo puede pasar mucho que este tiene un Excel, este tiene otro, y entonces como con el fin de unificar indicadores, ¿cómo se puede optimizar eso con inteligencia artificial? O sea, hay plataformas ya establecidas como ahora para crear indicadores de forma mucho más óptima. ¿Cuáles son? Pues mira, estuve donde tú estás y por eso nació Delta, o sea, creo que hace 1 año y medio, cuando no existía la plataforma, Diego me decía, pero es que yo quiero saber en qué está cada persona. Y yo, sí, pero unos lo llenaron en Excel y otros lo llenaron en Notion. Fue una historia de la vida real. Y fue como, no, eso hay que resolverlo. O sea, no puede seguir pasándonos eso. Cami, nos pasamos más tiempo buscando las planillas en dónde estaban para intentar. En la segunda planilla ya decías, no, me voy a otra cosa, porque era más tiempo de la inversión en entender en dónde estaban, cómo lo hacían. No había patrones comunes tampoco. Correcto. Entonces, pues lo que hicimos fue construir la plataforma. Pero para responder la otra parte de tu pregunta, igual nosotros hoy hay muchas empresas que ya miden sus indicadores en otros lados. Digamos que en el Excel, ¿sí?
lo que hicimos fue tratar de unificarlos. Nos fuimos bajo la teoría de que tiene que haber una sola fuente de la verdad. Y los invitamos a construir esa sola fuente de la verdad y le pusimos todas las opciones delante, ¿sí? Puedes llenarlo en un Excel, puedes contratar, no sé, Soho que mide KPIs, o puedes sacarlos de Jira si eres un equipo de producto, pero necesitamos que escojas uno. Y hicimos integración. En este momento, por ejemplo, tenemos una de Excel, que es un tablero donde llega como todos los tickets y eso alimenta automáticamente los indicadores dentro de Delta, ¿sí? Pero sí es muy importante como pararte en la brecha y decir, tiene que haber un solo lugar, no podemos seguir teniendo muchos. O por ejemplo, aquí una empresa con la que trabajamos a comienzo de año, decidió que todos iban a trabajar en el mismo Excel y eran como 100 personas y cada uno tenía su propia página. Y dijo, ¿será un montón? Quizás, pero lo hicieron y era mucho más fácil traquear quién sí lo hacía y quién no. Y bueno, por supuesto que luego llevándolo a Delta, pues te lo llevas del arco. Igual con Cloud, hoy también estamos automatizando mucho de los indicadores, ¿no? Estamos hasta midiendo los tiempos de respuesta en WhatsApp. Entonces, ha ayudado mucho saber utilizar la inteligencia artificial. Buenas noches Camila, buenas noches a todos. Yo tengo una duda porque tuve la oportunidad de trabajar con una empresa japonesa hace como 10 años y allá ellos eran muy, lo que tú decías de la actitud, o sea, no es que nos lavaran el cerebro, pero todas las semanas, la primera reunión, se recitaban los 7 principios de la empresa y una persona al azar da una charla de algo, pero en el momento de hacer mediciones y de llenar tablas, de todo, utilizamos una plataforma ya propia de ellos. Entonces, en ese entonces no se hablaba de la inteligencia artificial. Sí, pues yo sé que la inteligencia artificial es viejísima, pero entonces cuando tú explicas todo lo que estabas explicando, yo decía, estos japoneses ya lo hacían, ¿sí? Porque yo lo viví. Entonces yo digo, aquí nosotros, ¿qué tan avanzados estamos nosotros en esta parte del mundo en que las empresas implementen estas soluciones? Sí, porque pues esta gente, digo el nombre de la empresa, Panasonic, y ellos, o sea, como yo le digo a la gente, ellos iban un paso adelante. O sea, los japoneses son lo que son por su cultura y por muchas cosas. Entonces, eso a los que trabajamos allí nos dejaban como, hombre, aquí estamos en otro nivel. Pero también yo digo, ¿cómo hacemos nosotros como empresas colombianas o empresas de Occidente poder implementar estas soluciones, ¿no? Gracias. Sí. 3 palabras. Disciplina, pasión y mucha paciencia. Creo que luego hasta Diego les puede contar cómo ha hecho que su equipo esté en el camino de implementar esto al 100%, pero se requiere mucha disciplina, ¿cierto? Entonces quizás tenemos que estar en el mood de que nuestro equipo siga esa disciplina. De pronto puede haber un fundador que dice, no, es que yo no quiero. Pues si usted no quiere, ni lo intente porque el equipo no lo va a hacer. Pasión, porque te tienes que morir porque este equipo sea el mejor del mundo, porque sea un equipo de alto rendimiento, ¿sí? O sea, imagínense un deportista cómo logra sacar sus mejores resultados, porque le encanta lo que está haciendo. Si se han visto el documental de Rafa Nadal, pero creo que es un gran ejemplo de eso, se los recomiendo. Y paciencia, porque estamos instaurando hábitos en el equipo. Y los hábitos no surgen de un día para otro. Entonces hay que reiterar y reiterar y reiterar. Y lo que sí les puedo decir es que sí va a suceder, ¿sí? O sea, sí van a llegar. Hoy muchas empresas hacen esto sin Delta Teams, pero con otras plataformas o con Excel en el mundo. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Pues en cuanto al sistema y la disciplina en el sistema, muchos ya lo hacen. Creo que cuando lo vimos eran como unas 176.000 empresas o 200.000 empresas, no me acuerdo. Entonces, esas 3 cosas te diría que son las más importantes para implementar. Claro. Sí, total. Yo lo primero que le digo a los clientes con los que trabajo es, tú tienes que estar convencido de que esto va a funcionar.
Y de aquí para afuera no puede haber ninguna duda. Si luego cuando yo estoy hablando con ellos piensas, uff, no quisiera que hagamos eso, me lo dices a mí y vemos qué hacemos. Pero aquí para afuera, parado en la brecha de lo que hay que hacer. Buenas noches a todos. Camila, tremendo trabajo. Mi pregunta es, me llamo Andrés Mozo, mucho gusto a todos. Mi pregunta es, siento que estamos un poco como huevo o la gallina en cuanto a reingeniería de procesos, construir un equipo, como tú pues, lo dices, digamos, de alto rendimiento y lo que se puede automatizar con workflows de inteligencia artificial. ¿Cómo los conectan ustedes o cómo sugieres tú que se haga ese trabajo? ¿Dónde empieza la parte de hago una evaluación de reingeniería y qué puedo optimizar? ¿O evalúo primero el equipo y miro cuáles son las necesidades que necesitan automatización primero y que le meta más IA? ¿Me explico? Sí, voy a tomar algo que le escuché a otra persona que hablaba de equipo, procesos y tecnología, ¿sí? Y cómo esas tres cosas se interconectan. Y es, si tú no tienes claro el proceso, cómo impacta, qué necesitas que ese proceso cumpla, construir la tecnología, olvídate, ¿no? Entonces, como los procesos están súper alineados con los roles de las personas que cumplen esos procesos, entonces sí es muy importante primero poner eso, ¿sí? Y hay muchas cosas luego que la tecnología pues se le escapa, porque somos humanos y no respondemos todos igual. Y la mayoría de las cosas que hacemos es de cara a los demás, ¿no? Entonces sí es muy importante que la persona que hacía ese proceso tuviera muy claro ese proceso cómo se hacía, porque solo ahí lo puedes automatizar. Porque a veces automatizamos procesos que funcionan a medias y luego, aunque la IA es muy buena, pues el proceso automatizado igual va a funcionar a medias. Entonces nos aseguramos de entender el impacto, cómo lo medimos y el resultado que estamos buscando. Y ahí, si construimos la inteligencia artificial, es lo mismo. ¿Qué resultado entonces estamos buscando que este proceso genere? Sí, te doy un ejemplo. Una empresa que tiene una parte de logística muy fuerte, ¿sí? Los pedidos quizás llegan tarde, algunos no se entregan, las rutas no se planean bien. ¿Qué hacemos? Contratemos un software. Contratamos el software. Mal. No era el software el problema. El líder que tienen en logística, que estamos buscando uno nuevo, de hecho, no tiene la capacidad de tomar las decisiones necesarias, ni siquiera con el software, ¿sí? Esa persona no entiende el proceso. Entonces el software, sí, lo ayuda un poco, digamos que no es que nada, pero no lo lleva a los resultados que necesitamos. Entonces, te diría que es cogerle el freno un poquito a los que se están muriendo por implementar y decirle, si quieres lo hacemos, pero no te va a funcionar. Yo puedo aportar ahí un granito de arena. Es conocido un estudio de MIT que sacó a final del año pasado y decía que solamente el 5% de las compañías que habían invertido en proyectos grandes de inteligencia artificial estaban impactando en los resultados del negocio. 5%. Estamos hablando no de Estados Unidos, no en Latinoamérica, estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, después otro estudio de mercado de McKinsey, ¿cuáles son las verdaderas transformaciones exitosas? Y lo que mide, que algo lo dijo Cami, es que esta cultura o personas, están los procesos y luego está el tema de tecnología. ¿A dónde está apuntando la mayoría de la gente con la inteligencia artificial? No, a tecnología. A ver a qué IA, software, etcétera, puede ayudarle a los procesos y puede ayudarle a los equipos, pero sin entenderlos profundamente. Entonces, el ejercicio, y con la data que dice que el 80% de las transformaciones exitosas son las que comienzan por los sistemas culturales. Las personas, el sistema de valores. 30% en los procesos, 15% en el lado tecnológico. Ahora, cuando vos ves cómo vienen invirtiendo en inteligencia artificial, en qué áreas las invierten, es al revés. Cada vez invierte más en IT, en software. Cada vez invierten menos en management, en marketing, en sistema de ventas.
para repensar, ¿no? ¿Qué va primero? Listo. Pues muchísimas gracias. Ahora, Muchas gracias, Cami. Bueno. Extraordinario.